¿Me escuchan? Sí, Sí, te escucho, Gabriel. Bueno, ¿qué es lo que pretendemos de esta clase? El problema entonces es conducir agua. El problema es conducir agua por gravedad. Los canales trabajan a presión atmosférica. Los canales tienen velocidad constante. Y si tenemos un régimen uniforme, la pendiente de fondo tiene que ser igual a la pendiente de superficie. La sección inicial tiene que ser igual a la sección final y el tirante o profundidad del canal tiene que ser igual al tirante o profundidad final. ¿Qué es lo que importa? Que como yo me muevo por gravedad, si no hubiera ningún elemento que hiciera, como hay gravedad, la gravedad es un efecto de la aceleración. Si yo me tiro desde un edificio, a medida que voy cayendo, tengo mayor velocidad. El agua en un canal no adquiere velocidad porque existe un balance entre las fuerzas de la gravedad que hacen que el agua que se mueva y las fuerzas de fricción que hacen o que actúan como un límite al movimiento del agua. Aquí es clave explicar una cosa importante. Las pendientes en los canales tienen que ser bajas. Pendientes de canales muy elevadas hacen que de pasar de un régimen permanente y uniforme pasemos a un régimen que no sea uniforme. Nosotros, imaginémonos, yo antes esto que le estoy diciendo lo dibujaba en el pizarrón, imaginémonos que el agua viene en un canal y ingresa a un tajamar, a un embalse para riego de arroz, después rebalsa por un vertedero y después continúa como un canal. Entonces, hay distintos regímenes, o régimen, no sé cómo es dónde va el acento, en donde el agua se mueve y donde los programas que vamos a ver nosotros sirven para calcular. Antes de ingresar el agua al embalse, si la pendiente es constante y la sección es constante, el agua se mueve a régimen permanente y uniforme. Cuando llega al embalse, como el embalse tiene una sección mucho más grande, ¿no?, y empieza teniendo un tirante pequeño y va aumentando el tirante, la velocidad del embalse al inicio es mayor que al final, y ese tramo en donde se desplaza dentro del embalse se lo conoce como un flujo gradualmente variado. Entonces, llego con una velocidad, supongamos 1 metro por segundo, y a medida que voy ingresando, va disminuyendo a 70 centímetros, bla, bla, y termino en el borde del embalse a 10 centímetros. Por alguna condición determinada, tengo un caudal que supera el borde del vertedero y el agua empieza a salir por el vertedero. Régimen permanente y uniforme, gradualmente variado, y llego al vertedero. En el vertedero, bruscamente, el agua cae de una altura y cae al final. Entonces, en ese tramo se llama bruscamente variado. Y empiezan a aparecer, ¿recuerdan esa imagen donde teníamos en ese bombeo que había erosión y que teníamos varias olas? Se llama gradual, bruscamente variado, agua abajo. Tenemos un punto donde se libera mucha energía y a una distancia determinada, si la pendiente es igual a la que teníamos antes, pasa a ser un flujo uniforme y flujo permanente y uniforme. Flujo permanente y uniforme, gradualmente variado, bruscamente variado, y flujo uniforme y permanente, siempre que no haya pérdidas de caudales. Nosotros, Paul hace una pregunta. Entonces, el tema
es que en esos 4 tramos vamos a aprender a calcular el inicial y el final. El software que vamos a usar es para aprender a calcular el inicial y el final. Bueno, vamos a aprender a calcular y a utilizar un software libre que lo diseñó el grupo de pesquisa de recursos hídricos de la Universidad de Viçosa de Brasil, y creo que le habían enviado ya el link para que lo tengan y para que lo dispongan. Geraldine. Sí, sí, eso está puesto en el aula, Eduardo. Bueno. Antes de que empieces con ese, me parece que habría que aclararle algún concepto, por ejemplo, el de vertedero en riego. Bien, bueno, perfecto. Bueno, eso, ¿qué es un vertedero? Alguno capaz conocieron Salto Grande o alguna represa. Normalmente las represas tienen agua hasta el borde por alguna condición, ya sea en una represa de tierra o algo, o en Salto Grande o en Yacyretá o donde hayan ido. El nivel del embalse empieza a subir hasta que hay un borde que limita el máximo nivel que tiene la represa. El excedente que hay en el embalse, por alguna condición, eh, pasa por encima de un vertedero, de 2 vertederos, o la cantidad de vertederos que tiene Salto Grande, y es evacuado hacia aguas abajo. Comentaban ahora de que el nivel del río y de la laguna Setúbal, que yo vivo en Santa Fe, con un manejo del embalse de Itaipú y de Yacyretá de 10 centímetros bajo nivel del cielo normal, va a llegar en una semana o 2 semanas a 1,5 metros. Y eso es porque manejan los vertederos liberando más agua. Entonces, el vertedero es como un salto. En la época mía lo considerábamos, era la alfombra mágica que se tiraba uno desde arriba y violentamente se iba desplazando, adquiriendo mayor velocidad. El agua hace eso, empieza con una velocidad muy pequeña, va cayendo y adquiere una mayor velocidad hasta que llega al final. En el final libera energía y después gradualmente se estabilizan esa energía y continúa. Entonces eso es un vertedero. Imagínense a ver cómo lo podemos explicar. Es, la pava tiene una boca que si uno lo inclina, el nivel del agua en la pava aumenta y el agua sale por la boca de la pava con mayor velocidad, y eso es un vertedero. El agua que sale de una pava es un vertedero, hidráulicamente hablando. No sé si fui muy claro, Griselda. Sí, lo que Pero también podemos, es interesante de comentar es que siempre que uno interrumpe un río o un arroyo para hacer un embalse, tiene que aumenta dejar el un nivel. vertedero. Obvio. Tiene que haber un vertedero que se llama, el término técnico se llama vertedero de demasía, de exceso. En condiciones de exceso. Uno calcula para las condiciones normales. Un embalse, por ejemplo, para riego de arroz, etcétera. Y en condiciones anormales, por ejemplo, una precipitación muy importante que genera escurrimiento, puede llegar a dar de que el río o lo que alimenta el embalse ingrese más agua del volumen que le quedaba disponible al embalse, y esa agua que ingresa de alguna manera hay que liberarla aguas abajo. Bueno, pasamos a ver el software. Vale, vos lo Bueno, vas a abrir desde ahí. sí, yo siempre con el problema de esto digo dejar de presentar o No, cambio. no, porque ahora abrí directamente el software. ¿Ya lo Bien, tenés abierto ahí o sí, no? sí, lo Bien, tengo abierto ahí está, perfecto. para que lo voy a abrir donde yo lo había dejado. Esto era donde había que descargarlo. El grupo se llama GPRH, y tiene varios programas. El que nos interesaba a nosotros era este programa
que se llama Canal, Sistema para Dimensionamiento de Canales. Ahora voy, eso podrá verte. Ahí estaba. Ahí. Bueno, vamos a la aplicación del canal. Bueno, este es el software. Es, como hablábamos, pertenece a un grupo de pesquisa en recursos hídricos de la Universidad Federal de Viçosa en Brasil. Es de software libre, funciona en estos Windows que tenemos. Nosotros antes utilizábamos otro software de cálculo de canales, pero en las versiones nuevas de 7 y 10 no funciona. Entonces, vamos a ver cómo funciona este software. Este software tiene varias ventanillas. Fíjense, lo primero que tenemos que hacer es darle un nombre al proyecto. Yo puse riego y drenaje. Lo estoy poniendo ahora, ¿no es cierto? La empresa todavía nos llamamos UNER. La localidad vamos a poner Oro Verde. Vamos a poner estado Entre Ríos. Obvio, esto ustedes lo completan. Bueno, voy a poner mi nombre. Bueno, pone la fecha de hoy. Bueno, esta es la pantalla principal. En la pantalla principal yo puedo, empiezo desde arriba, puedo seleccionar distintos tipos de canales, desde triangulares, trapezoidales, rectangulares, que es el que está, y circulares. Entonces vamos a diseñar un canal rectangular. ¿Estamos de acuerdo? Entonces la geometría de un canal rectangular es este. Si decido hacerlo un trapezoidal, es esta la geometría. Fíjense que esto ya necesita más datos, y entonces los datos que me va a calcular y diseñar es esto. Entonces me pregunta lo siguiente: ¿qué es lo que yo quiero calcular? Quiero calcular, esto está en portugués, así que basado es caudal. Quiero calcular la profundidad normal, la pendiente, quiero calcular el n de Manning, quiero calcular el talud. Acuérdense que el talud era esta parte. Quiero calcular el largo de base. El largo de base, ahora vamos a ver nosotros, si yo tengo un canal que tiene 1000 metros de largo, me va a decir qué movimiento de suelo voy a tener. Bueno, vamos a hacerlo al revés. En general, nuestro problema es diseñar un canal sabiendo cuál es el caudal. Entonces, nuestro problema, como les dije, se basa en resolver o a partir del ancho de fondo para un canal trapezoidal el tirante normal, o a partir de tirante normal calcular el ancho de fondo, esto que está aquí. Entonces, en este caso, me pinta de amarillo todo lo que yo quiero, lo que tengo que darle como dato, y lo que está aquí es todo lo que me da como resultado. Supongamos, acá yo quiero calcular esta altura, tirante normal. Ahora, si yo quiero calcular, el ancho de base, me va a pintar esto y tengo que ingresarle el tirante. Pero vamos a pedirle que me calcule la altura o profundidad que tiene que tener el canal. Bueno, yo me hice un práctico para mí, y entonces el diseño es un práctico sencillo.
Entonces, lo primero que yo le tengo que decir es qué caudal voy a usar. Voy a decirle que voy a usar, tengo que activar los números, voy a usar 10 metros cúbicos por segundo. Yo quiero calcular un canal que conduzca 10 metros cúbicos por segundo. La pendiente, me pregunta qué pendiente quiero utilizar. Le voy a decir que quiero, tiene que ser una pendiente muy baja, 0,00, o sea, 2 ceros, 10. Después me va a pedir qué rugosidad quiero utilizar. Fíjense que aquí tiene unos asterisquitos. Entonces, tengo distintas opciones, o sea, calcularlo y me va a proponer n de Manning para distintos tipos de canales, y supongamos que yo lo quiera hacer para canales excavados, por ejemplo. Y entonces me propone canales en tierra, por ejemplo, supongamos esto, un canal en tierra que tiene, me propone este n de Manning, o puedo poner este y me propone un valor normal este, y entonces supongamos que estoy proponiéndole este. Entonces, OK. Yo lo puedo ingresar manualmente o ingresar de la experiencia de esto. Acá aparece un nuevo término que se llama revancha. ¿Qué es la revancha? ¿Recuerdan ese canal que tenía una mancha y que variaba en función del caudal la parte que estaba sucia? Bueno, la revancha es el margen que tiene, si yo tengo un canal y en este caso lo calculo para que el borde del canal esté aquí, cualquier variación del caudal va a desbordar. Entonces, le voy a poner una revancha, supongamos, de medio metro. Cuanto mayor es la revancha, mayor va a ser el volumen de movimiento de tierra, porque esto va a afectar, toda esta sección que está acá, va a afectar al volumen que yo voy a manejar. Eduardo, Bueno, sí, ¿te escucho? no, la revancha es una especie, digamos, de seguridad Margen de que te da el seguridad, canal. un margen de seguridad. Exactamente. Exactamente. Bueno, acá me dice el comprimento del canal, que sería, fíjense, el ancho de fondo, ¿no es cierto? Y el ancho de fondo, en este caso, podemos poner que tenga 3 metros de ancho de fondo. El talud. Bueno, el talud es el ángulo que yo le puedo poner. Supongamos que lo construya en 1/3. Fíjense cómo está el talud expresado. Por cada metro, ¿cuántos metros es así? O sea, si yo tengo 3 metros que me desplazo así, 1 metro en este lado. Entonces yo pongo 3 metros y la largura de base es el largo que va a tener el canal. Supongamos que yo voy a tener un canal de 1000 metros de largo, para hacer un número redondo. Bueno, estos son ayuda, qué sé yo. Vamos a este punto que es calcular. Perdón, Dari, ¿eso Sí, no es el ancho de base? ancho de base, perdón. Comprimento de canales acá 1000 metros. Este metro. Ahí estamos. Bueno, gracias, Griselda. Entonces, la geometría del canal que acabamos de diseñar es esta. Entonces, fíjense, ahora miren los resultados. Este canal va a tener una sección transversal de casi 3,7 metros cuadrados, un perímetro mojado. Acuérdense que el perímetro mojado es el largo en donde está en contacto el agua con la tierra o con el revestimiento del canal.
de, aquí en este caso son 11 metros, el ancho de boca va a ser 11 metros, 11 metros con 18. Bueno, y acá hay dos valores que nos interesan. El tirante crítico y el tirante normal. Bueno, fíjense que yo les dije que en ese canal donde el agua de golpe oscilaba mucho, en esa parte había varias variaciones de tirante y eso, el flujo era crítico. Cuando el agua se desplaza como si fuera en un espejo o en una mesa de billar, el agua está en tirante normal. Entonces tengo un tirante crítico, que es el que me calcula el software. O sea que me calculó un tirante normal de 1 metro, que era lo que estaba pintado en amarillo, que era lo que queríamos calcular, y el tirante crítico es 0,79. Y aquí aparece un número, que es un número que se llama el número de fruto. Para que ustedes se ubiquen, ¿se acuerdan que la velocidad del sonido define los aviones que son sónicos y supersónicos? Y eso se llama Mach. Un Mach 1 es un número dimensional, que así se llama, que es la velocidad que se desplaza el avión sobre la velocidad del sonido. Si la velocidad que se desplaza el avión es mayor que la velocidad del sonido, el avión rompe la barrera del sonido y bueno, se siente un ruido muy especial. Bueno, en el agua hay un número de Froude que tiene este valor. Si este número es mayor que 1, el movimiento del agua sería supercrítico y si menor que 1, subcrítico. O sea, que no nos tenemos que preocupar porque no tenemos inconveniente. Fíjense, la velocidad del agua es 1 metro por segundo y la energía, acuérdense, era velocidad al cuadrado sobre 2G. Esto está expresado más el tirante del canal, este número, y el movimiento de tierra. Por la corrección que me hizo Griselda, yo puse 1000 metros multiplicado por el área del canal más la revancha, me dice que yo tengo que mover 1.559.475 metros cúbicos de tierra. Sí. No, que si te estoy escuchando. Si llegara a dar súper crítico... hay que jugar, sí. Claro, es un número que se puede llegar a dar, pero en la condición de diseño de ese canal sería muy erosivo y tendría graves problemas, digamos, para la estabilidad de ese... ¿no? Entonces, no es que no exista esa posibilidad, sino que si da eso, no es los canales que nosotros estamos manejando. No deberíamos calcularlo de esa manera. Claro. Bueno, problema, como este es un software que no hemos pagado los derechos, nosotros podemos generar lo que se llama un relatorio, que vendría a ser el informe del... Si lo queremos imprimir, no podemos. Pero como nosotros aprendimos a hacer de todo, yo puedo marcar todo y copiarlo en Word. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo que ustedes me van a hacer es, de los canales que yo le voy a dar como diseño, oh, Dios, como el diseño para el ejercicio, ustedes me va a ser un canal matriz y 3 canales secundarios, van a tener que hacer el cálculo para cada uno de ellos del tirante, este valor, y me van a presentar todos estos datos en el relatorio que está aquí. O sea que van a tener que hacer una descripción del software que usan. Bueno, el software es el GPRH de la Universidad Politécnica, la Universidad Federal de Viçosa, qué sé yo. Los datos que ingresamos fueron estos, que me pide el software, dado que yo
decidí obtener el resultado del ancho perdón, del tirante, fíjense que si yo en vez de ese valor pongo 4 y le hago que me lo calcule, se me modifican todos los datos, y las velocidades cambian y los tirantes cambian, etcétera. O sea que ustedes están jugando con esto. Bueno, ustedes esto que está aquí lo pueden dibujar con el Excel porque es relativamente sencillo. Para esta distancia ponen este número, para esta distancia que sería el inicio del ancho de fondo ponen este número y así sucesivamente, y nos dibujan esto, o si no, la opción más fácil, hacer una copia de pantalla y después copiarlo, recortarla en Word, nos ponen eso. Es lo más fácil. ¿Sí? Es lo más fácil y lo más rápido. Bueno, empecemos por la pregunta. ¿Tuvieron inconvenientes en descargar el software? Yo les comentaba de que descargarlo en el servidor de la facultad, las veces que los intentamos nosotros, no nos autorizaba. No han tenido problemas. Entonces, nosotros, ¿qué datos le vamos a dar? Le vamos a dar todos los datos que están aquí y le vamos a pedir que nos calculen la profundidad normal, y ustedes van a tener que adoptar un n de Manning en función del material del revestimiento del canal, que está aquí, y jugar con el talud, que lo van a sacar de la tabla, jugar con el ancho de base. Acuérdense que si hacen un ancho de base muy largo, por ejemplo, el tirante va a pasar a ser muy bajito, cada vez más bajo. Y ahí lo que tienen que jugar más que nada es con la cantidad de suelo que les va a restar Exactamente a la explotación. O sea, ingenierilmente el objetivo de ustedes es que, es obvio, el canal conduzca agua, que sea el menor movimiento de suelo, y por ejemplo, puede suceder que a esta profundidad tengamos un horizonte muy denso y que sea un problema para construirlo, o tengamos suelo salino-sódico o lo que sea, que el canal no debería estar en contacto por eso para que no nos produzca inconveniente, y tratar de que esta profundidad sea la menor posible. Al aumentar el ancho de esto o disminuirlo, ¿qué es lo que me estoy jugando? Que los tirantes sean mayores. Fíjense, esto era lo que habíamos dicho hoy, 1,16 m, más ¿cómo se llama? La revancha me está diciendo de que esto va a tener casi 1,22 m, 1,21 m de profundidad, desde el ancho de boca hasta este valor que está aquí. Bueno. ¿Ya se durmieron o no tienen más preguntas? Nosotros entonces le vamos a enviar, o lo va a colgar Geraldine del campus, las especificaciones o la consigna de este práctico, lo vamos a subir, y después vamos a presentar alguna pregunta o algunos temas que pueden ser disparadores, que ustedes hayan tenido dudas, y para consultarlo. Partamos de la base entonces que el problema aquí que tenemos es resolver el diseño de un canal a partir de una serie de datos, que son estos que están aquí, pero fundamentalmente nosotros, a partir de un ancho de fondo
calcular un tirante, o a partir de un tirante que puede estar condicionado por la geología, calcular un ancho de fondo y con el largo del canal sacar el movimiento de suelo que habría en todo el largo del canal que estamos analizando. Y lograr que el movimiento, el escurrimiento, sea subcrítico y... Por Dios. ¿Qué te pasó? No sé, apreté algo.